Hola, nuevamente bienvenidos aquí a Sirio Medicina de Cero. Soy Juan Rojas, médico especialista en medicina del dolor. Este espacio está creado para compartir información de bienestar. ¿Alguna vez te has preguntado qué tanto te pareces a tus padres o a tus abuelos? ¿Cuáles de tus conductas, tus comportamientos son similares o son un fiel reflejo de cómo ellos eran? Este video es para que entendamos un poco más qué es la genética y la epigenética emocional. Bienvenidos. La genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona no solo es la parte física, la estatura, el color del cabello, la piel, los ojos. Todo esto está influenciado por los genes. Cómo eran mis padres, qué heredaron de sus abuelos, de sus padres, de sus abuelos. La mitad de mis genes son mitad de mi padre, mitad de mi madre, mitad de mi línea masculina y mitad de mi línea femenina. Pero ¿por qué tengo algunos rasgos de ellos o por qué en otros soy tan diferente? Debería tener unos rasgos más asociados a la personalidad de papá o mamá. ¿Por qué me parezco en algunos comportamientos más a unos y otros? Un gen es la unidad física y funcional básica de la herencia. Los genes están formados por ADN. Estos genes son los que dan las instrucciones para producir moléculas llamadas proteínas, las cuales son necesarias para que el cuerpo funcione. Pero para que esos genes se expresen, es necesario que existan unas circunstancias. Y esas circunstancias son lo que llamamos epigenética, que son circunstancias físicas, biológicas, químicas, ambientales que hacen que los genes se expresen. Entonces, de lo que tenemos de información, realmente solamente cercano al 10% de los genes se expresa. Para la psicología sistémica, somos más que herencia, somos el conjunto de los genes, de la genética, de la epigenética, de los factores ambientales que les explicaba nos rodean. Gabriel Rolón es un psicoanalista argentino. En uno de sus libros dice, toda persona lleva el olor de sus muertos, marcas feroces de quienes amamos u odiamos. Anidan en la cara, en los gestos, los dichos, los silencios y el modo de querer y de sufrir de cada uno de nosotros. Nos habitan restos de un pasado que jamás será pasado, porque se actualizan actos y pensamientos que guían el curso de nuestras decisiones. Es parte de lo que también trabajamos en la psicología sistémica. La terapia de psicología sistémica o constelaciones familiares también recuerda que de lo que nosotros vivimos hace parte de nuestros padres, hace parte de nuestro sistema familiar. Es ahí donde encontramos que hay influencias, no solamente desde la parte genética, sino experiencias traumáticas de nuestros pasados o de nuestros antepasados que dejan unas cicatrices. Si lo hablamos desde el proceso fisiológico o desde el proceso molecular, se ha evidenciado que los cambios traumáticos generan cambios en el ADN. Uno de esos cambios se llama la metilación. Entonces, esas moléculas de ADN envueltas en los genes o comprimidas dentro de los genes tienen un proceso que a través de esa metilación puede hacer que el gen se apague o se prenda, como si fuera un interruptor. ¿Qué significa? En condiciones normales, un gen haría una función específica, pero cuando ocurre la metilación, puede que el gen se inactive o que desarrolle una función diferente. Estos cambios moleculares que están determinados por factores ambientales y emocionales, por ejemplo, el trauma, el estilo de vida, la manera como nos alimentamos, los tipos diferentes de alimentación, el mismo estrés, la manera como nos relacionamos, pueden desencadenar que esos genes se activen o no se activen, que es lo que se considera que son cambios epigenéticos. Conrad Paddington fue un biólogo que fue el que estudió en los primeros años de esto, hace 50 años, la epigenética, o lo que está por encima de la epigenética. Y él consideraba que estos factores que modificaban el ADN también influían en las emociones. Entonces hablaba de que a nivel cerebral ocurrían unos cambios, por ejemplo, para poder regular las emociones, la respuesta al estrés, y es también ahora comprobado que, por ejemplo, el mismo cortisol que se produce
por estrés, por respuesta al estrés, puede también afectar el sistema nervioso. Ya lo hablamos en un video anterior sobre cómo la inflamación crónica puede hacer que las neuronas se vean afectadas a su desarrollo y a su función continua. Y se pueden dar cambios no solo comportamentales, sino también enfermedades mentales. La misma depresión, el estrés, la ansiedad pueden ser desarrollados por estos factores epigenéticos. Llamamos la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro que tiene para aprender y adaptarse. Antes se creía que la plasticidad cerebral era un fenómeno que solo ocurría en niños o adolescentes. Y lo que se ha visto desde hace mucho tiempo, pues más de 10 años, es que la plasticidad cerebral ocurre en todas las personas, pero en algunas ocurre mucho más. Y que en las personas que tienen procesos de metilación continuos o cambios epigenéticos, a veces esa plasticidad se queda truncada. Y también hablamos en uno de los videos aquí de Sirio sobre el permiso constelador de la familia para desarrollar esos cambios epigenéticos, los cambios de neuroplasticidad, porque a medida que limitamos esos conceptos de que debemos actuar de esta manera o que somos parte de una creencia o de un sistema, nuestro cerebro cambia y es capaz de modificar conductas y hábitos. Entonces, parte de lo que queremos hablar hoy es por qué somos lo que somos, qué parte somos de nuestros padres, qué parte somos de nuestros ancestros y por qué en ocasiones nos se expresan más o se expresan de una manera diferente. Primero que decimos es que los hijos sí pueden heredar patrones genéticos, obviamente porque comparten esa información genética de papá y mamá, pero también pueden repetir patrones de comportamiento, no solo de papá, mamá, sino de generaciones anteriores. Pero ¿por qué en algunas ocasiones son más evidentes en algunos hijos y en otros no? Aquí hablamos en primera instancia de algo que es la influencia del orden del nacimiento. A veces los primeros hijos, los primogénitos, suelen ser los que más están asociados a una representación del padre o la madre, no solamente porque es el primer hijo, sino porque en parte es como la evidencia de que ese matrimonio o ese vínculo, esa pareja, ha tenido una expresión de vida a lo que llamamos en este caso un descendiente. Entonces ese hijo tiene un vínculo diferente con papá y mamá. Es diferente al segundo hijo, que puede tener un vínculo más con la mamá que con el papá. Lo mismo el tercero, el cuarto, y así sucesivamente se puede ir repitiendo. Las familias anteriores eran numerosas, entonces eran de 10, 12 hijos, y esos patrones se iban repitiendo continuamente, cada 4 hijos, por ejemplo. Ahora las familias son muy cortas, 1 o 2 hijos, entonces esta eh, acumulación de información, de patrones, obviamente se va a ver más evidente en ese hijo, en esos 2 hijos. Algunos de esos hijos de las familias anteriores, algunos guardaban esos rasgos. Y antes se decía, por ejemplo, que el menor era el que menos tenía similitud con los padres en lo físico, pero que el que tenía mayores comportamientos digamos que los comportamientos más versátiles, por decirlo así, de sus padres. Los hijos mayores eran más parecidos o similares a los padres, porque eran los que más asimilaban ese comportamiento de los padres primerizos. ¿Qué quiere decir? Cuando una pareja tiene un primer hijo, digamos que está desbordada en cierta forma a aprender a ser padres. Cuando ya son varios hijos, digamos que el cerebro ya se acostumbra a qué conductas debe hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros, cuáles son las conductas que debe manejar. Y en esos hijos menores ya no había tanta atención como en ese primero o segundo hijo. Eso es lo que estudian algunas ramas de la psicología. Pero lo que sí se evidenciaba era que los comportamientos sociales y emocionales eran totalmente diferentes. La llegada del primer hijo, por eso decimos, cambia la dinámica familiar. La dinámica sí es importante el sistema y el orden del sistema. Muchas veces el hijo mayor tiene que ocupar, cuando falta papá o cuando hay la ausencia de mamá, ocupar el papel o el lugar de ese padre ausente. Y eso hace que la dinámica familiar cambie. Y ese hijo obviamente va a tomar aptitudes y comportamientos de ese ancestro que no está.
Pero estamos hablando también de qué situaciones hacen que uno se parezca más o no se parezca a los papás. Durante las etapas del desarrollo, por ejemplo, desde el desarrollo de la infancia, cuando se están formando las emociones, es cuando se forman más las experiencias traumáticas. Allá hablamos de esas heridas emocionales o heridas de la infancia, el apego, el abandono, la herida de la injusticia. Y si esas circunstancias se dan en la infancia, puede que sean patrones repetitivos que también se dieron en alguno de los padres o en un ancestro más anterior. Desde la psicología sistémica hablamos hasta de 4 o 5 generaciones atrás, donde esas heridas se pueden estar repitiendo. Entonces, eh, porque ese comportamiento puede modificarse con uno o varios hijos. No todos los hijos de un mismo sistema tienen la misma herida, porque todos viven esa situación de una manera diferente y cada uno de esos hijos tiene un vínculo diferente con un ancestro específico. Por eso, desde estos campos es que miramos con cuál o campo es el que está vinculado la persona que tiene una herida desde la infancia. Ahora también hay heridas en la adolescencia. En la adolescencia es cuando se logra el desarrollo y la socialización, donde se realiza esa capacidad para integrarse, para vincularse en la sociedad. Eso es un paso que debe ser potenciado por la fuerza masculina, la fuerza de papá. Y cuando papá no está o cuando no tiene ese rol presente evidente, lo que se ha visto es que esos adolescentes tienen mayores dificultades para relacionarse, pero en la etapa adulta, obviamente eso se va a expresar con mayor fuerza y pueden tener limitaciones para los vínculos, para sentirse bien en un trabajo, para sentirse, digamos, ubicados en un rol y una misión específica. Pero puede ser que esa circunstancia por la que papá no estuvo, también le ocurrió a papá porque su papá no estuvo. Entonces, es un acto repetitivo, ancestral, por las circunstancias aprendidas. Y obviamente el descendiente que es el hijo también lo va a presentar, lo va a sufrir, lo va a padecer y va a ser una secuencia, una consecuencia repetitiva dentro del sistema. Entonces, en ese caso, nos estamos comportando como papá, estamos heredando su información genética y también su información de comportamiento y emocional, que es una información epigenética. Pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta hasta que hacemos un proceso donde integramos toda la información y evidenciamos que ese patrón repetitivo está presente. A algunas personas, todo esto que ocurre, estos patrones o dinámicas que pueden repetirse, eh, muchas veces no son tan evidentes, sino que después de entrar en situaciones más complejas, como estados de ansiedad, depresión o separaciones o duelos, es cuando dicen, aquí hay algo que no está bien, hay circunstancias que se están repitiendo o estos patrones se están manifestando en mi vida laboral, en la amistad, en las relaciones románticas o en la manera como ellos mismos se tratan y entran en esa connotación de que deben cambiarlo, deben buscar ayuda para encontrar soluciones. Una de las terapias desde la parte psicológica es algo como, conocido como los esquemas. Los esquemas, digamos que son como las historias que te cuentas a ti mismo. Pueden ser esquemas relacionados con temas emocionales o mentales que se moldean y se van dando como te ves a ti, como ves a los demás, como ves al mundo. En este caso, los esquemas pueden ser como historias. Son como viejas historias que te vas contando sobre cómo funciona el mundo, quién eres en él, y es una manera de comprender cómo estoy y cómo pasan las cosas. Nadie me ama, si yo me mantengo en esta situación, pues voy a estar tranquilo, o cuando siempre que me involucro en una relación voy a tener problemas, entonces mejor me quedo sin comprometerme demasiado, o si la relación se pone muy intensa, mejor me voy. O también esos esquemas también funcionan como lentes, a través de los cuales se ve el mundo, pero no es un lente transparente, son lentes con una distorsión emocional
o una distorsión de lo que pasa relacionadas con mis miedos o con las experiencias traumáticas que he tenido o las circunstancias de la infancia que me han ocurrido y hacen que tenga una manera diferente tanto de sentir, de expresarme y de relacionarme. Por ejemplo, una persona que en la infancia tuvo, fue solamente hijo de mamá, por ejemplo, una madre soltera, no tuvo papá. Entonces, la circunstancia de no tener una figura masculina, de no tener digamos que no ser parte de un vínculo familiar, digamos que conformado por el papá, mamá, hijo, hace que tenga limitaciones, obviamente, en su desarrollo, en su fuerza personal y en su capacidad de relacionamiento. Obviamente, esa fuerza masculina lo que vemos es que está disminuida, sea hombre o sea mujer, más adelante en su adultez y va a encontrar más adelante situaciones en las que esa falta de papá se expresa. Pero con este tipo de esquemas a los que nos hemos acostumbrado y que a veces se normalizan a través de la socialización en las redes sociales, en los medios, donde decimos, sí, todo es normal, normal sentirse triste, normal sentirse abandonado, normal reaccionar de ciertas maneras, esos esquemas se convierten en unos filtros en los que a veces la persona dice, yo puedo seguir con lo que voy o como voy, pero muchas veces, y eso los papás son los pacientes que llegan en ocasiones a Sirio, son los que dicen, esto no va bien, no va para ningún lado, me siento desubicado, me siento trabado, me siento bloqueado en mi vida, porque no avanzan las cosas y me siento realmente desadaptado. Entonces, ahí es donde vamos a esa terapia de encuentro, de qué situaciones han ocurrido, y ahí es donde entra esto, qué parte me parezco tanto a papá y mamá, que de esto que estoy viviendo lo han vivido papá y mamá anteriormente, o porque estoy repitiendo la misma historia que vivió, por ejemplo, mi mamá. Hemos tenido pacientes donde nos dicen, me casé joven, tuve un embarazo no deseado a los 15 18 años y posteriormente me separé, ahora estoy sola. Preguntamos en esta terapia cómo fue su historia con mamá y nos dice, mi mamá se casó joven, tuvo un embarazo no deseado y finalmente se separó, papá nunca estuvo. Entonces, son situaciones que se expresan de manera repetitiva. Si vamos más atrás, seguramente encontraremos un ancestro que haya vivido una situación similar, pero la cuestión es cuál de todas esas circunstancias genéticas o epigenéticas hacen que esos patrones se repitan y sean. Ahora bien, ¿cuáles serían unos puntos claves para identificar en estos patrones repetitivos? Primero, darte cuenta cuáles son las historias que tú te cuentas, cómo es que percibes lo que está pasando a tu alrededor. También nos sirve identificar si tenemos algunas de esas heridas de las que hemos hablado, de situaciones que han ocurrido a lo largo de la infancia o adolescencia, que podemos decir, aquí hay algo que es importante. También identificar esos patrones recurrentes, no solamente de lo que hablamos de propios esquemas, sino dentro de nuestro sistema familiar. Si hay separaciones, si hay duelos permanentes, si hay dificultades económicas repetitivas, es decir, a una persona que se queda sin trabajo, el papá se quedó sin trabajo, el abuelo se quedaba sin trabajo y pasaban por todas esas circunstancias de estrés emocional, de la dificultad para responder, para comprometerse, para poder cumplir. A lo largo del tiempo, a medida que vamos creciendo, esas similitudes con papá y mamá tienen digamos que unas curvas de comportamiento. En la infancia, obviamente, ellos son los espejos y de ahí aprendemos, pero en la adolescencia hay una especie de rechazo. No me quiero comportar como ellos son los que representan la autoridad y hay un distanciamiento. Ese distanciamiento sirve para crear unos patrones propios, una forma de la personalidad específica, pero también a la vez crea un rechazo de yo no quiero ser como mamá o no quiero ser como papá, no quiero comportarme como él. Pero en ocasiones cuando se entra en la adultez, lo primero que se ha aprendido, que es el comportamiento de ellos y la manera como reaccionan desde su parte emocional que se aprende en la infancia,
es lo que primero expresamos, que es lo más fácil, está metido en nuestro cerebro, en nuestro cerebro comportamental, de la manera como más nos podemos, digamos que, enfrentar al mundo, en esa etapa de entrada a la adultez. Pero siempre ocurre una etapa en la que siempre se entra en ese juicio de papá era así, mamá era así, yo no quiero comportarme así, debo ser diferente, pero luego de un tiempo repetimos patrones, repetimos conductas y lo más gracioso en ocasiones es que repetimos muchas frases o comportamientos que ellos tenían. No solo porque son aprendidos, sino porque en gran parte tenemos no solo esa genética, sino esa información de que llegado a la misma edad, sobre todo en las mismas edades, tenemos el patrón neurocognitivo que esa es la manera de sobrevivir y de supervivencia. Y eso es algo muy importante porque ahí es donde entra la terapia sistémica familiar a cambiar esas creencias y mandatos establecidos. Pero para entrar en ese ámbito hay que tener conciencia, conciencia de que puedo hacerlo diferente, que al hacerlo diferente puedo hacerlo a mi manera y que hay circunstancias que no me corresponden, que son solamente de papá y mamá o que son solamente de los ancestros y debo devolverlas. Debo ser consciente de que estoy cargando algo más grande que yo y que los grandes son ellos. Cuando hacemos ese proceso de introspección, cuando hacemos ese proceso de conciencia, nos queda más fácil fluir con muchos de los patrones o de las circunstancias que se nos presentan. Entonces, este video que hemos hecho no solamente es para darnos cuenta qué heredamos, sino también a qué le resistimos a soltar de lo que era papá y mamá. Habrá circunstancias, habrá comportamientos, habrá gestos que apreciamos y que decimos, soy parte de él, como decía Gabriel Rolón, eh, de una manera amorosa y no como una carga y como un estigma, como una cicatriz. Que esas memorias que cargamos de papá y mamá sean la parte buena y que la que es más difícil, la que les tocó porque era su momento y su etapa y sus circunstancias de vida difíciles o sociales o familiares, se quede con ellos y que nosotros tengamos la capacidad de afrontar la vida, diciéndole sí a la vida, pero con una conciencia de libertad. Y aún más importante, que nosotros asumimos esta posición para que ellos que están llegando hasta ahora, nuestros hijos, nuestros descendientes, no tengan que cargar con todas estos, digamos, maletas pesadas que a veces nosotros mismos no hemos querido soltar y que ellos por amor inconsciente nos quieren ayudar. Así que esta es la invitación de hoy. Haz conciencia. ¿Cómo eres? ¿Qué parte eres de papá y mamá? ¿Qué parte buena de ellos guardas y te comportas y lo expresas así? ¿Y qué parte debes dejar atrás? Debes devolverles. ¿Y qué parte no quieres eh, dejar a tus hijos? Cambiar en ti para que ellos no carguen tus maletas, para que no lleven tus culpas, para que no lleven tus errores, sino para que tengan una vida mucho más fluida y tranquila. Este es Sirio Medicina del Ser, y aquí siempre compartimos información de bienestar. Un abrazo, seguimos en contacto.